Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo año 2026 y bienvenidos a el primer capítulo que vamos a grabar en este año. Os agradecemos vuestra fidelidad durante el año pasado y también agradecemos que nos sigáis acompañando este año. Así que esperamos que tengáis un bueno y próspero año 2026, que la bendición del Señor os acompañe también durante todo este año y que podamos seguir creciendo y madurando en su palabra. Y nosotros desde este podcast esperamos poner nuestro granito de arena en este conocimiento bíblico y abordarlo desde una perspectiva correcta que pueda ayudar a nutrir a ti como creyente y a las congregaciones allá donde nos escuchéis. El tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia. Es el tema de la oración. Y hace poco enseñaba en la iglesia acerca de la iglesia, valga la redundancia, y una de las cosas que yo les enseñaba a las personas que estaban en esa clase es que hay 4 cosas innegociables a la hora de establecer una iglesia. La primera, la enseñanza basada en la Biblia, no la enseñanza basada en ideas de hombres, sino en la palabra de Dios, la comunión entre los hermanos, la oración es uno de los fundamentales innegociable en una congregación y el partimiento del pan, el recuerdo de lo que Cristo ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección, dándonos la salvación. Así que es una de las 4 fundamentales e innegociables que una iglesia debe fomentar, la oración. De hecho, a menudo, cuando la salud de una iglesia decae, anteriormente ha decaído la oración. Así que tengo conmigo a Camilo Romero, tengo conmigo también a Sergio Hueso. Hola, Eliezer, buenas tardes. Y tengo también conmigo a Jonathan García. Hola, buenas tardes. Especialmente un saludo cordial a Jonathan por acompañarnos después de tanto tiempo, aunque nos hayas acompañado en el último, cuando nos hemos presentado, en el último del año 2025, cuando nos hemos presentado y hemos abordado un poco cómo ha empezado este podcast. Así que si no lo has escuchado y quieres conocernos un poquito más, te invito a que des un capítulo atrás y escuches el último que hemos hecho en 2025. Pero vamos a abordar ahora el tema de la oración. Así que voy a pedir a un voluntario. Normalmente en esto no surgen muchos voluntarios, pero aún así creo que esta vez sí. Voy a pedir a un voluntario que nos defina qué es la oración. Bueno, yo puedo definirla y luego lo complicado lo contestan los demás teólogos. Bueno, yo creo que para mí es útil y práctico pensar en la oración como un medio glorioso, en primer lugar, un medio glorioso de comunicación que tenemos con Dios, que Dios le da a la Iglesia, y a través de este medio de comunicación Dios guía a sus hijos, a su voluntad. A través de la oración los santifica, a través de la oración los bendice, ya que Él es el dador de todas las cosas. Y a Él le place que nos dirijamos hacia Él. Él está dispuesto a escucharnos, a pesar de que Él ya lo sabe todo. Pero este elemento de comunicación íntima con Dios es algo maravilloso que quizás en otros aspectos no vemos, ¿no? Y la oración para mí es gloriosa por eso, porque nos comunicamos directamente con Dios. Es una de las maneras de comunicarnos directamente con Dios para alinearnos con su voluntad. Realmente ha sido esta una definición amplia y nos queda claro que la oración es un medio de comunicación con Dios, pero también es un medio de gracia para nosotros, un medio por el cual nosotros nos alineamos con Cristo. Ahora, ¿quién puede expandir esta idea? Venga, Sergio, Jonathan, ¿quién se anima? Bueno, tal como decía Camilo, es un medio que el Señor nos ha dado como sus hijos para poder comunicarnos con Él.
pero aún más creo que es un misterio el cual no llegamos a comprender y por qué la insistencia del Señor en su palabra de que oremos, de que nos comuniquemos con Él. Aun cuando sabía, y Camilo lo dijo hace un momento, Él sabe lo que nosotros deseamos, sabe lo que queremos, sabe lo que necesitamos, sabe todo aquello que nosotros muchas veces ni siquiera sabemos de nosotros mismos, pero aún así es un misterio y es un regalo que el Señor nos ha concedido. Esto nos hace depender más de Él, de ser conscientes de que le necesitamos. Entonces creo que es un medio tan grandioso, un medio que no valoramos muchas veces como cristianos. Lo digo personalmente en alguna ocasión, no me he dado cuenta de que lo primero que tengo que hacer es orar antes de tomar decisiones, antes de realizar cualquier actividad. Hay cosas que son indispensables y es un regalo valioso que no le damos el valor tan, tan inmenso del Señor, cómo nos da una gracia tan grande por medio de la oración. De hecho, el autor de Hebreos remarca esta necesidad, ¿verdad? Porque él dice en Hebreos 4 que todas las cosas están abiertas ante sus ojos. Es decir, están claras ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, pero a su vez, en el contexto de cuando tenemos una dificultad, de cuando hemos caído, etcétera, o cuando somos tentados, él lo que dice es acudamos al refugio seguro, acudamos a quien sí nos puede librar de esa tentación, a quien sí nos puede ayudar en la dificultad. Y por eso dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y nos da la utilidad, que es un poco a lo que apuntaba Camilo. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia con el fin de ¿qué? Del oportuno socorro. Es decir, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, en medio de esa situación que no estamos alcanzando el estándar que Dios demanda de nosotros, o aún ante el peligro de la tentación, no te dejes ir. No busques alternativas humanas en el sentido de, bueno, me voy a distraer con otra cosa para no pensar en que estoy siendo tentado en este área. No, acude al trono de la gracia para el oportuno socorro, entra confiadamente ante Él, ora para alcanzar misericordia y hallar gracia. Jonathan, ¿quieres desarrollar un poco esta idea o algo más que quieras aportar? Pues me gustó mucho la idea de Sergio respecto a la oración entendida como misterio, porque sin nada que objetar a lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo, y sería sin duda las definiciones más correctas, más teológicas, si acudiéramos a cualquier libro, diccionario, contemplando la propia escritura, vemos que es tal como habéis comentado, pero sin duda efectivamente hay una parte que se nos escapa. Entonces estaba planteando o pensando que el planteamiento que hace de inicio, que ha hecho Camilo, plantea la oración desde un punto de vista instrumental. Es un medio para un fin, ¿no? Pero claro, luego, pues quiero dar gracias, la acción de gracias. Necesito algo, hago una súplica. Quiero que pase tal cosa a tal persona, intercesión, etcétera, ¿no? Todo lo que todos conocemos, ¿no? Respecto a las distintas formas de dirigirnos a Dios o con distintos propósitos. Pero hay una dimensión de misterio. En parte el texto que lees nos lleva a ese misterio, en el sentido de que nos acercamos a un Dios que todo lo sabe, pero que nos está pidiendo que nos acerquemos a Él. Con lo cual, aquí ya voy a entrar a lo mejor en un... No sé si es un lugar heterodoxo, no es heterodoxo en el sentido de que voy a decir una doctrina extraña, pero sí que creo que es algo que no solemos valorar. No solamente la oración es un medio, sino que en cierto sentido es un fin en sí mismo. En el sentido de que la oración, como bien comentabas, también es una gracia. Y es una gracia misteriosa. Y de la misma manera que yo quiero que mi hijo se acerque a mí
y me diga lo que necesita, no tener que dárselo yo sabiéndolo, sino que haya esa confianza de padre a hijo, hijo a padre, y es lo que Dios nos está pidiendo, y en el texto que has leído, hay, digamos, una dimensión de comunión íntima que solo la oración posibilita. Por tanto, la oración es un medio, sin duda, para todas esas cosas, pero también es un fin que Dios nos ha provisto para tener esa comunión de vida con Él. La comunicación es solamente parte de ello, pero el hecho de acercarnos en una actitud, en un espíritu de oración, sin haberla pronunciado, ya está produciendo ese fin en nosotros, ¿no? De acercarnos a nuestro Padre con esa confianza. Realmente, las tres intervenciones nos dan un gran panorama de lo que es la oración y de la importancia de la oración, pero muchas veces cuando estás oyendo un podcast como este, el oyente busca algo más práctico. Entonces creo que lo que hemos hablado es muy importante porque tenemos que poner la base de lo que es la oración, pero ahora el que nos está oyendo quizás se esté preguntando, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo debo orar correctamente? En primer lugar, la Biblia, y esto es un texto súper conocido, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? ¿Cómo se ora sin cesar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo llevo a la práctica en mi habitación con la puerta cerrada, pero puedo orar en la calle, en mi trabajo? A ver, yo lo primero que quisiera decir en cuanto a esta parte, y quisiera no dejar fuera la importancia del Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Y precisamente él, hablando con sus discípulos en Juan 15, hablando de la unión de los discípulos con él comenta y dice una cosa, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Creo que hay una importancia en entender que lo primero que necesitamos es entender quién es Cristo, quién es el Señor Jesucristo, entender, y a aquellos que no lo conocen todavía, entender que necesitan depositar su fe en Él, que necesitan arrepentirse de sus pecados, y que creo que ese es el primer paso y la primera oración tal vez que el Señor escucha de nosotros al pedir al rogar por ese perdón, por clamar por el perdón que necesitamos al convertirnos. Pero luego el Señor dice que Él estará, también al final le dice a sus discípulos, Él le dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esto lo hace en Mateo 28. Además que dice que Él tiene todo poder y autoridad. Entonces, quien está en Cristo tiene la compañía de Cristo, tiene no tiene el poder de Cristo, pero tiene al Cristo que es todopoderoso, y Él mismo está diciendo: si mis palabras están en ustedes, pidan. Entonces tiene que haber una unión, hay una comunión con Él constante, y esta comunión constante debe ser constante y sin cesar. Nos levantamos siendo cristianos y desde el primer momento nos levantamos para la gloria de Dios y vivimos todas las cosas para la gloria de Dios, sea en nuestro trabajo, sea donde estudiamos, sea donde vivimos, en todo lugar donde estamos, somos propiedad de Cristo, digámoslo así, cuando somos cristianos, y esa comunión es necesaria. Hablamos con Él, tal vez de una manera, no nos sentamos a orar o no nos arrodillamos constantemente a orar, pero sí que debe haber una comunión. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que busco debe ser para la gloria de Dios. Y creo que digamos que esa constancia en el hablar con Él mentalmente o estar con Él, al menos teniéndolo en nuestros pensamientos o antes de tomar las decisiones necesarias, creo que esto daría un poco el panorama de lo que es orar sin cesar. Estar continuamente con Él en nuestra mente, Él es nuestro Señor, y creo que como cristianos debería ser el impulso, ¿no? Creo que no siempre es así. Creo que hay, como decía antes, ¿no? Hay momentos en los que orar es difícil. Creo que a veces tomamos las decisiones, no recordamos al Señor. Creo que ahí es cuando no estamos orando sin cesar. Creo que a veces tomamos las decisiones por nosotros mismos, pero necesitamos ser conscientes de que le necesitamos. Y dejó el medio de la oración, esa gracia, para que nosotros podamos hablar con Él y contar con Él.
Claro. Pero me gustaría que contestara ahora Camilo, porque yo sé que Camilo ha estado estudiando justo el texto que ha nombrado Sergio de Mateo 28. Así que, Camilo, ¿cómo, teniendo en cuenta que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, tomando el texto de 2 Tesalonicenses de que tenemos que orar sin cesar, cómo podemos aplicarlo de una manera práctica en nuestro día a día, la oración? A veces analizamos nuestras agendas y decimos cómo metemos esto por aquí, ¿no? Y eso le sumas a que quizás no tienes la costumbre todavía de orar sin cesar, como bien decía Sergio, pero aquí lo importante es que Cristo es el modelo de la persona que oraba constantemente. Él estaba constantemente en comunión con el Padre, él estaba constantemente sometido a la voluntad del Padre, y no solamente él oraba constantemente, sino que a pesar de que él tenía la agenda más apretada que todos nosotros, a pesar de eso, él dedicaba su tiempo particular y exclusivo a la oración. Porque sí, podemos estar en el trabajo mientras oramos, podemos estar en una conversación con nuestras familias y mientras reflexionamos o queremos enfocarnos en Dios, pero qué importante es apartarnos y dedicar un tiempo exclusivo a buscar esa presencia del Señor para, como decíamos al principio, dirigirnos hacia su voluntad. ¿Qué es lo que esperas de mí, Señor? Y de nuevo, Cristo, con toda la autoridad, Él es el que le da este privilegio a su iglesia, pero aún así Él es el modelo perfecto. Él es el que nos muestra que a pesar de ser Dios, Él apartaba su tiempo antes de hacer cualquier cosa. Quizás se iba a un monte, quizás se apartaba a cierta hora donde podía estar más tranquilo, pero yo creo que la palabra es que para Cristo esto era una prioridad. Una prioridad no es cuestión de falta de tiempo, es cuestión de ordenar las ideas. Y creo que eso nos ayuda mucho a la hora de entender la oración en la vida práctica. Sí, efectivamente, las dos van de la mano un poquito, creo yo, ¿no? Estaba recordando el texto conocido que se suele poner muchas veces como ejemplo de Nehemías, capítulo 2, verso 4. El contexto es, está preguntando Artajerjes a Nehemías y le dice, y me preguntó el rey, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, y continúa diciendo, ¿no? Es decir, Nehemías ante el rey se le hace una pregunta que no es una pregunta cualquiera, tiene trascendencia y por el contexto parece evidente que no hay lapso de tiempo, es decir, que le hacen una pregunta y él tiene que estar orando mentalmente, no sabemos la oración, pero seguramente sería una oración de estas de décimas de segundo, ¿no? Señor, dame sabiduría para poder contestar de la mejor manera, porque no sé ni qué decir. Algo así podríamos, poniendo un poquito de imaginación, ¿no? De lo que estaría orando ahí Nehemías. El caso es que Dios bendijo la respuesta, bendijo todo y realmente esa oración vemos que fructificó, porque de hecho el Nehemías es también un ejemplo de oración, ¿no? Entonces, las dos cosas van de la mano. Vemos efectivamente al Señor Jesús como ejemplo de aquel ejemplo supremo, sin duda ninguna, pero cómo buscaba tiempos largos de oración, de madrugada, buscaba ese tiempo de oración para situaciones distintas, para escoger a los... Y siendo el Hijo de Dios mismo, cuanto más nosotros, ¿no? Pero hay veces que no tenemos... la situación es momentánea y como bien decía Sergio, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a... Tengo que decidir algo y no sé lo que voy a hacer, pero tengo que hacer o no hacer. Y orar sin cesar es eso, es orar cuando toca, buscar esos momentos y orar en cualquier momento cuando ni pensaba que iba a estar en una situación realmente decisiva y no tengo la sabiduría para tomar yo esa decisión, que el Señor me ayude, ¿no? Así es. Pues queridos hermanos,
y queridos oyentes que nos estáis escuchando, es nuestro deseo que este podcast os anime a seguir orando. Si crees que estás fallando en tu vida de oración, pues te animamos a que profundices en ella, a que busques la guía del Señor en ella, que dependas del Señor en oración, porque aunque Él lo sabe todo, realmente Él desea que sus hijos se acerquen a Él, que hablen con Él. Y aún este medio nos va a ayudar a mirarnos frente al espejo de Cristo. ¿Cómo está nuestra vida frente a Él? ¿Cómo estamos actuando? Si realmente nuestra vida es de acuerdo a su palabra. En la oración realmente van a surgir muchas de estas cuestiones que no es para beneficio de Dios, Él lo sabe todo, como ya hemos leído, sino que es para nuestro propio beneficio. Para eso se ha dado la oración, como decíamos al principio, es un medio de gracia para nosotros. Así que te animamos a que pongas en práctica todo lo que has escuchado en este podcast, y si tienes alguna duda, algún tema que nos hemos dejado en el tintero, coméntanos en el apartado de los comentarios y esperamos poder responderte o incluso poder grabar otro capítulo sobre este tema tan importante. Gracias por escucharnos, que el Señor os bendiga.